Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos y hoy les traigo un video que les va a encantar. Pues hace 2 meses aproximadamente le hablé sobre un video que decía si era caro vivir en Gran Canaria. Primera parte y segunda parte. Pues hoy les voy a dar la tercera parte y es específicamente lo que es el tema de la electricidad. Algo que constantemente está subiendo y yo les traigo parte de la solución. Si se quedan hasta el final del video se darán cuenta cómo yo tengo cero coste en lo que es el termoeléctrico, la vitro, lo que es también las lámparas, es decir, que haya luz en la casa, pero con cero coste. Si te interesan todos estos temas, quédate hasta el final del video. Primero, como dato curioso, hay que decir que nosotros vivimos en un edificio, en un 9º piso. Y exactamente nosotros tenemos un consumo aproximado, antes era de 40 euros mensuales, ahora está en 45. Es decir, hemos subido lo que es el coste, pero muy poco. Y todo está en dependencia de que tenemos una tarifa contratada, primero la mínima potencia y lo otro, muy importante, que es una tarifa que hay aquí en España que se llama la tarifa Happy y que te permite coger 2 horas continuas. Y en el caso de nosotros tenemos lo que es desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche con cero gasto. Es decir, esas 2 horas la compañía eléctrica no te pone ningún tipo de consumo de electricidad. Recuerden que les dije que tienen que contratar la potencia menor. Esta tiene su problema, que si pones más de 3 resistencias a la misma vez se te puede disparar la palanca. Entonces eso sí es una cosa que se la dejo para cada caso, ustedes mismos lo analicen en cada una de sus casas. Y muy importante, ustedes dirán, no, es que está en España. Todo esto se puede adaptar a las medidas de ahorro en cada país, porque lo que tienen que buscar cuál es la hora donde el consumo es menor y tratar de aplicar muchas de estas medidas que les estoy explicando. Hay que decir que en esas 2 horas yo aprovecho casi el 90% de las cosas que tienen que ver con el consumo de electricidad, como es la vajilla, el termo, hacer las comidas, ponerle el horno, e incluso otros equipos que se encienden, cargar los móviles en ese horario. Todo se trata de hacer y para todo esto tiene que haber un poco de disciplina, porque si no somos disciplinados, en el caso mío yo tengo 2 niños, una niña de 14 y otro niño de 15, y ellos saben que ellos no pueden aportar dinero, pero sí pueden ahorrar dinero. ¿Cómo? Tomando muchas de estas medidas que estamos haciendo, y hasta el momento me ha dado resultados. Estas son las lámparas que son recargables, que claro, como la tarifa que tengo actualmente es de 7 a 9 de la noche, es gratis, pues automáticamente lo que se hace es por medio de este interruptor inteligente lo que da paso a la corriente, y en esas 2 horas lo que es la lámpara se carga, y ya después que se cargue puedes tener luz después de las 9 de la noche. Es una de las razones el por qué no se necesita tener consumo de corriente por el concepto de lámparas. Este es otro ejemplo de lo que es la lámpara recargable. Ya antes de las 7 de la noche tenemos luz natural. De 7 a 9 es una luz que puedes consumir toda la que tú quieras, precisamente porque no hay ningún problema. Es la tarifa Happy que te permite que en esas 2 horas continuas pues tú puedas consumir todo lo que tú quieras, encender todos los equipos eléctricos, y automáticamente es cero el costo. Y ya después de las 9 de la noche tenemos esta variante que es las luces recargables. Claro está que si es en el horario de 7 a 9 vas a tener las luces normales de la casa. Este es el otro ejemplo de lo que son las lámparas de luz solar. Como pueden apreciar, ellas están en estos momentos cargándose. ¿Por qué? Por la luz solar. Estas lámparas automáticamente, aquí tenemos el panel solar, y automáticamente se cargan, y ya después cuando llega la noche ellas encienden. Puede ser por sensor o con este mando como tal, la puedes programar para que sea fija
y tiene 3 variantes diferentes y se compran por AliExpress. Las compré alrededor de 10 euros. Voy con ella para un lugar oscuro para que tengan una idea de lo que alumbra cuando es de noche. Son luces LED. Esto alumbra una maravilla. Es decir, puedo tener iluminada toda la casa después de las 9 de la noche, bien sea con las lámparas solares o con las lámparas recargables para los interiores. Con estas medidas logramos que casi el 90% de los equipos de alta resistencia su coste sea casi cero. Digo casi cero porque no hay que ir hasta los extremos. Si en algún momento se tiene que encender una luz, se enciende. Si en algún momento se tiene que uno bañarse y poner el termo, se pone, pero que no sea lo cotidiano. Y incluso hasta la televisión, podemos hablar de la televisión. Ya si me remonto a años atrás, antes en una casa solo había un televisor y la familia, todo veía la televisión, todo el mundo junto. Ahora todo el mundo tiene un televisor en su cuarto y eso hace de que haya más consumo. Pues no, después de las 9 de la noche venimos todos y hacemos lo que es la vida familiar, donde todos podemos ver un canal donde a todos nos guste y poder participar del disfrute del televisor, pero en un solo televisor. No quiere decir que si hay un programa bueno y otro en otro canal, se vean en ambos televisores. Pero tiene que haber mucha disciplina en todo esto. Cuando les hablé al inicio de que por concepto de termoeléctrico no tenía consumo eléctrico ninguno, es por esta razón. Esto también está alimentado por un interruptor inteligente. Este tiene su coste aproximado de 10 euros. Y este interruptor inteligente te permite de que pasa la corriente eléctrica en el horario de 7 a 9. En estos momentos, que ya son después de las 7, ahí ven de que están encendidos los pilotos. Y a las 9 exacto se apaga. Y en ese horario lo que buscamos es la forma de bañarnos en 4 personas, que alcance y sobra. No obstante, el termo después de las 9 se queda con agua caliente. Incluso al otro día por la mañana se mantiene todavía el agua bastante caliente. Y si quieres encenderlo en otro horario, pues estos interruptores inteligentes, lo único que tienes que darle es a este botón, que es el que hace que no pase la corriente, o encenderlo. Y todos estos interruptores inteligentes llevan una aplicación, y también por la aplicación tú puedes programar a qué hora se enciende y se apaga, o incluso si vas llegando a la casa, por la aplicación le puedes decirle que se encienda, te bañas y después se apaga sin ningún problema. Es por lo que digo que es cero coste en lo que es por concepto de termoeléctrico, que es una de las resistencias que más consume en una casa. Estos tomacorrientes inteligentes nos harán la vida más fácil. Ustedes se preguntarán, ¿para qué está ese tomacorriente ahí? Pues nada, eso es un ambientador que es de corriente, pero yo lo que me permite en este caso es de que el ambientador esté funcionando en esas 2 horas o en las horas que tú lo programes, y no que constantemente, si está conectado a la corriente, esté dando olor, que sería lo ideal, pero al final consumes más ambientador y por otra parte puedes regular el tema de la electricidad. Para mi caso, yo lo pongo de 7 a 9 y huele bien la casa sin ningún problema. En otros casos los tengo ambientadores que sean por sensores, que lo que lleva es una cápsula y automáticamente cada vez que entras, pues perfume lo que es la habitación o el local. Si buscamos la forma de tener también cosas que sean de batería, nos ayuda mucho. Si yo le digo, ok Google, bajar las cortinas. De acuerdo, cierro 5 persianas. Automáticamente todas las cortinas bajan. Pero esas cortinas lo que tienen es como tal una batería recargable que dura hasta 6 meses. Esto en IKEA es donde se venden y no tiene un precio tan caro. Esta batería que se pone en las 2 horas esa que tiene la corriente gratis, en mi caso, y cada 6 meses yo la cargo. Pero eso me permite a mí
no tener que estar usando muchos equipos con lo que es directamente con corriente alterna, sino con batería. Para el caso de la lavadora, que también es otro de los equipos que el cual consume mucho, pues también se toman algunas de esas medidas, que es que normalmente escogemos el horario de 7 a 9 de la noche para poder hacer lavar la ropa. Incluso no ponemos como tal la secadora, pues si estiramos bien la ropa, las ponemos después en los cordeles y automáticamente no lleva gasto después de plancha, excepto algunas ropas específicas. Pero esta lavadora tiene sistema Wi-Fi, es decir, está conectada. Si tú le dejas los productos en su depósito, automáticamente ya después desde la calle puedes decir que empiece a hacer su lavado sin ningún problema. Bueno, como pueden apreciar, la domótica te ayuda mucho. Para los que no conocen, la palabra domótica es una casa inteligente. Te permite hacer muchas cosas con el menor esfuerzo. Ahí tenemos el caso de lo que es el robot de limpieza, que está programado también para que haga su limpieza dentro de la casa. En videos anteriores le hablé de que yo me apoyaba mucho en la domótica. Y bueno, algunos verán este arbolito. Y es que precisamente yo digo que la etapa más bonita del año es la de Navidad, y yo por lo menos tengo el aquello de que de 7 a 9 que puedo poner todas las luces, se enciende y es un ambiente muy bonito. Por ejemplo, ok Google, encender salón. Vale, enciendo 5 enchufes. Y Ya. parece que el dispositivo tira LED no está disponible por ahora. Y ahí se encienden todas las luces de la casa. Es decir, que no hay que tener tampoco limitaciones. La limitación, todo es un problema de disciplina, pero se puede lograr rebajar bastante el consumo en la parte que nos compete a nosotros. Hay una parte que son gastos fijos que es imposible. Esto, como le decía, de los hobbies, aquí tengo un acuario, pero de lo que es agua dulce. El caso del horno también se utiliza esporádicamente, es cuando se va a hacer algo, pero se trata de hacer también en el horario de 7 a 9. Y en estos momentos está trabajando en la vajilla, que todos los días se pone, es lo primero que se pone. Otra cosa que también es como medida de seguridad, que es domótica, es una mirilla inteligente. Esa mirilla me permite que cada vez que toquen el timbre en cualquier parte del mundo yo pueda hacer un diálogo con esa persona. Incluso queda las grabaciones del lugar y de la persona que habló conmigo en ese momento. Bueno, otro de los grandes consumidores, claro que es la vitro. Esto es de la misma forma que la lavadora. Siempre se cocina la mayor parte de los alimentos en el horario de 7 a 9. Y después, incluso al otro día, al almuerzo, lo que se hace es usar el microondas. Bueno, aquí pueden ver que tengo uno de los hobbies míos, el tema de los acuarios. Esto es un acuario marino. Si a esto le añadimos también que con un coste muy pequeño, que puede ser de 30 euros, puedes comprarte un Google Home, haces de que interactúes con toda la casa, con todos los equipos inteligentes, y eso también te permite hacer muchas cosas, pero muy fácil, y poderlas programar. Hay equipos que seguirán consumiendo, como puede ser la nevera, ver la televisión, entre otros, pero eso solo es un 1%, muy pequeño del total de gastos que normalmente tiene una casa, considerando que algunos gastos fijos que te cobra la compañía eléctrica, en eso sí no puedes hacer nada. Pero te puedo asegurar que tomando muchas de estas medidas, el incremento será ínfimo. Estas luces también ayudan mucho, porque encienden cuando pasas por todo el pasillo, sea aquí o sea cuando entras al baño. Si tienes el Google Home y puede ser también el Alexa, pues puedes interactuar con todos los equipos inteligentes de la casa. Les pongo un ejemplo. Si llega una visita, yo lo único que tengo que decirle es: ok Google, visita. Y automáticamente
debe de encender todas las cosas de lo que es el salón. Te sube también todas las persianas y el televisor, como lo pueden ver, está abriendo el YouTube y te pone una música para disfrutar. Así es sencillo. Y te pongo una buena música para que empiece la diversión. Vaya, no he podido conectarme con el dispositivo Mi Home. Así de fácil. Como también si quiero apagarlo todo, le digo, ok Google, apagar el salón. Vale, apago 10 dispositivos. Ok Google, apagar TV del salón. De acuerdo, apago el dispositivo TV del salón. Todo es sencillo, es todo con la voz. Y esto ayuda también a tu poder programar todos los equipos y que te enciendan a una hora y se apaguen en la otra. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque los televisores también son los que nos despiertan por la mañana, pero también a las 9 de la noche se apagan los de los cuartos, para si a alguien se le quedó encendido, se puede apagar el televisor solo. Y de esta forma ayudamos a que no haya consumo de corriente. Bueno chicos, creo que le he dado bastantes elementos de cómo poder ahorrar en el tema de la electricidad. Y hay otro tema que está bastante fuerte, que es el tema de lo que es la alimentación. Y en mis videos anteriores siempre hablé de que el gasto de comida y lo que es productos de aseo oscila entre 200 y 250 euros con todo este incremento que ha habido de los alimentos, pero esto no te lo voy a explicar en este video, te lo dejaré para el próximo video. Solo te pido que te suscribas y actives la campanita para que te avise de los próximos videos y puedas estar al tanto de estas aventuras y de toda esta información que te estoy dando de todo corazón para que cada día tu vida sea mejor y tengas mejor calidad de vida. ¡Chao! Hablar de un tema que hoy por hoy es tendencia. No es tendencia, no. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Hoy les traigo... No, espérate, me faltó el Carlos. Espérate. Otra cosa como medida de seguridad que también nos corta. Pero no te lo voy a explicar en este video. Suscríbete para que te active la cámara. No, dale, cambia. Con el equipo del Google Home, o puedes saltar. Con el equipo del Google Home puedes interactuar. Ok Google, llegó la visita. Lo siento, no te he entendido.